Estimados compañeros y magistrado, quienes habla es el coordinador del grupo número 2. En esta ocasión tenemos el honor de poder difundir frente a un público tan ilustre nuestros proyectos de emprendimiento de difusión cultural, como el poema Los Nuevos Monstruos, una de las obras más destacables de la literatura peruana, cuya autoría pertenece a César Abraham Vallejo. Mi nombre es Abdullah Quispe Rivero de la Facultad de Ingeniería Civil. En 1892 nació César Vallejo en Santiago de Chuco, una pequeña ciudad del norte de Perú. Sus padres eran Francisco de Paula Vallejo y María Santo Mendoza. Y en 1904, durante su infancia, se decía que Vallejo hurtaba los panes del horno para así poder saciar su hambre. Y en 1908 era su etapa secundaria. Estudió en la escuela secundaria de Huamachuco, pero tuvo que abandonarlo por tema de trabajo. Y en ese mismo año se convirtió en profesor y trabajó en la hacienda azucarera de Roma, cerca de Trujillo. Esta experiencia le inspiró para escribir su novela Problemática del Tuxteno. Ya en 1915, etapa universitaria, se graduó con una tesis sobre el romanticismo en la poesía castellana. Durante este tiempo se convirtió en el personaje destacado de la Bohemia de Trujillo. Y en 1917, donde Ciro Alegría, que fue una influencia hacia César Vallejo. Ciro Alegría, futuro novelista, fue alumno de César Vallejo en el Colegio Nacional de San Juan de Alegría. Recordaría más tarde a su maestro en un artículo titulado El César Vallejos que yo conocí. Gracias. El emprendimiento cultural es una mezcla de creatividad e innovación cultural. Gracias al emprendimiento podemos crear nuevas oportunidades de innovación y generar un impacto positivo. Por lo tanto, desempeña un papel muy importante en la protección y difusión de la cultura, además que promueve el conocimiento financiero empresarial. Pero ¿cómo podemos dar a conocer dichos emprendimientos? Para lograr llegar a la mayor cantidad de oyentes podemos usar diferentes medios de difusión. Estas pueden ser herramientas o canales que nos ayuden a difundir iniciativas de nuestro emprendimiento relacionados con la cultura. En una entrevista realizada, Olivia menciona que el 82% de los participantes inicia un emprendimiento por ayuda familiar, siendo su principal fuente de difusión las redes sociales, por su manejo amigable y sus múltiples beneficios. Estos desempeñan un papel crucial a la hora de emprender, ya que dicta si nuestro producto o servicio llega a más público interesado, así que es fundamental hacer un buen análisis de mercado. El texto destaca la importancia del evento que celebra el trabajo de César Vallejo, permitiendo al público conectarse con su poesía y su impacto en la literatura. Se enfatiza comprender el contexto histórico y literario para manipular la prosa poética, desafiando las normas especialmente en la poesía. La obra de César Vallejo explora emociones humanas, abordando como injusticia, desigualdad, violencia, migraciones, enriqueciendo la comprensión actual y brindando oportunidades de crecimiento personal al explorar estos temas poéticos. El poema como expresión comunica o utiliza una estructura verbal que transmite mensajes mediante una serie de enunciados que puede o no coincidir con los versos, a veces con poesía no explícita. Profundidad permite la interpretación de diversos alimentarse a la realidad, lo que posibilita que cada lector atribuya distintos significados al mismo texto. Los objetivos de los 9 monstruos. El poema de César Vallejo. El poema Los 9 monstruos me da a entender que tiene como objetivo dar un llamado para resistir, luchar y mejorar como personas por un mundo mejor, ya que así las personas podríamos vivir en armonía. Tal como Quintana revela que César Vallejo creía que las personas pueden salvarse con buen comportamiento, así se unirían en el sufrimiento y sean conscientes de ello. Pueden salvarse a sí mismos. Es decir, el poema dice que se debe luchar contra las acciones maliciosas de las personas. En definitiva, según César Vallejo, la humanidad solo puede salvarse haciendo buenas obras y ayudando a los demás. Deberíamos valorar la idea de no hacer cosas malas y no dañar a las otras personas. Las literaturas, finalmente las literaturas de César Vallejo, poemas, etc. Siguen siendo fascinantes de ver, ya que toca temas interesantes sobre la vida
y nos haga reflexionar. Buenas tardes, mi nombre es Ruth Abigail Valdivia Guamaní. Lo que les presentaré es el lenguaje poético, que la poesía lingüística es un recurso maravilloso que permite explorar la creatividad humana de una manera única y profunda. Analizando la creatividad humana, se encuentra en la poesía, en el lenguaje, un aliado perfecto, porque esta forma de expresión nos permite romper con lo convencional, barreras, y descubrir nuevas formas de comunicar ideas y sentimientos, tal como Merino plantea el lenguaje mismo, dadas las condiciones de su establecimiento. El lenguaje en sí mismo una práctica poética. En la medida en que se practica, se concreta en el trabajo, sobre todo lo espiritual, la idea de producir el mundo según sus posibilidades, el poder del significado, como decimos, específico del idioma en cuestión. Asimismo, gracias a la poesía es posible jugar con las palabras, crear imágenes y transmitir emociones de manera artística y libre. Eso sería todo. Bueno, ahora les hablaré acerca de la publicación de Los 9 monstruos. Los 9 monstruos es uno de los 76 poemas de César Vallejo, donde se organizó en un libro póstumo bajo el nombre de Poemas Humanos, en el año de 1939. Fue escrito en octubre de 1931 y noviembre de 1937. Fue publicado por Pierre Frank Castel y su esposa de César Vallejo, Georgette Vallejo. Este poema nos trae como mensaje acerca de la reflexión de la existencia humana, donde nos hace referencia a que nosotros mismos creamos las cosas que nos hacen daño. En este poema describe el dolor y las guerras de la humanidad, la pobreza y la desigualdad y muchas otras cuestiones sociopolíticas. La guerra causó un sufrimiento generalizado mediante la muerte y daños a las infraestructuras de los países en conflicto. La pobreza es un problema global que afecta a más de millones de personas. Esta obra parece haber sido escrita cuando vivíamos en la época de la pandemia en nuestra sociedad, ya que también hoy en día vivimos muchos dolores y sufrimientos. Me parece que hay tanta referencia en Vallejo a la vida, a la esperanza, a la solidaridad y a la lucha contra el egoísmo, del deseo de algo mejor y la posibilidad segura de lograrlo, que no se pueda ignorar. De hecho, el tema de su poesía son las personas, porque quería lo mejor para su comunidad y con ciudadanos. Para Vallejo, la vida trata de hacer el bien por los demás, y eso es lo que más sentido a la vida le da. De modo que si no puedes hacer algo por los demás, las personas de lo contrario parece que han perdido algo de su vida. El poema no está vinculado a un evento histórico en específico, pero sí en un contexto histórico en el que vivió Vallejo, como la Primera Guerra Mundial. Este conflicto bélico tuvo un impacto profundo en la sociedad y la cultura de la época. La guerra trajo consigo sufrimiento, pérdida y cambios significativos en la percepción del mundo. Este gran poeta logra plasmar la complejidad de la experiencia humana, la lucha con la opresión, recordando el poder de la literatura como herramienta de denuncia social y de expresión de la angustia y la esperanza en medio de la adversidad. En la poesía examinar gira alrededor de un sentimiento y la sensación, pues esta distinción puede hacer e incluir con mayor claridad lo que quiere transmitir el poeta. Creo que está más clara. Bueno, aunque nuestro idioma no posee términos distintos para ambas denotaciones, creo que breve explicación puede ayudarnos a dar si podemos echar una mano sobre el objeto o la superioridad de elevada temperatura. Por ejemplo, sentiremos calor, esa es una sensación y no un sentimiento. El poema busca reflexionar sobre el dolor que existe en el mundo e indicar al lector reflexionar sobre el dolor que existe en el mundo y indicar que su posición en lo cual se evita el sufrimiento ajeno. Sin embargo, el desear que el mundo desea se agote y el dolor que no haya sufrimiento sea como un sentimiento en los poemas de Vallejo. Por lo tanto, la solución de Vallejo es que bien de ser la manera correcta de hacerlo frente, es que se pueda doler no doblando por ellos. Me refería a ella como parodíaca
en el dolor que formamos el sentimiento. El poema Los Nueve Monstruos ha sido criticado por cambios en la obra, tales como la eliminación de la segunda estrofa y la variación en el recital, lo cual muestra el padecimiento alineado. También el poema enfatiza la similitud entre muebles, corazón y lagarto, posiblemente una crítica lógica. Además de esto, sugiere un tono sarcástico a la hora del sufrimiento. La repetición también de 9 en lugar de 7 puede reflejar un deseo del autor al mantener una coincidencia numérica para un mayor impacto en la sociedad. Y desgraciadamente, el dolor crece en el mundo a cada rato. Crece a 30 minutos por segundo, paso a paso. Y la naturaleza del dolor es el dolor 2 veces. Y la condición del martirio, carnívora, voraz, es el dolor 2 veces. Y la función de la hierba purísima es el dolor 2 veces. Y el bien de ser, dolernos doblemente. Jamás, hombres humanos, hubo tanto dolor en el pecho, en la solapa de la cartera, en el vaso, en la carnicería, en la aritmetical. Jamás tanto cariño doloroso, jamás tanta cercana arremetió a lo lejos, jamás el fuego de nunca jugó el mejor rol frío muerto, jamás el señor ministro de salud fue la salud más mortal, y la migraña extrajo tanto frente de la frentel, y el mueble tuvo su cajón dolor, el corazón en su cajón dolor, la lagartija en su cajón dolor. Crece la desdicha, hermanos hombres, más pronto que la máquina. Adiós máquinas. Y crece con la res de raza. Con nuestras barbas crece el mal por razones que ignoramos. Y es una inundancia con propios líquidos, con propio barro y propia nieve sólida. Invierte sufrimiento en posiciones. Da función en que el humor acoso es vertical al pavimento, y el ojo es visto, y esta oreja oída, de rayo y 9 carcajadas. A la hora del trigo, y 9 son las hembras. A la hora del llanto, y 9 canicos. A la hora del hambre, 9 truenos y 9 látigos. El dolor nos agarra, hermanos hombres, por detrás, de perfil, y nos aloca en los cinemas, nos clava en los gramófonos, nos desclava en los lechos, cae perpendicularmente a nuestros boletos, a nuestras cartas, y es muy grave sufrir. Puede uno orar, y de resultas del dolor hay algunos que nacen, otros crecen y otros mueren, otros que nacen y no mueren, otros que sin haber nacido mueren, y otros que no nacen ni no mueren, son los más. Y también de resultas del sufrimiento, estoy triste hasta la cabeza y más triste hasta el tobillo, de ver al pan crucificado, al nabo ensangrentado, llorando a la cebolla, al cereal, en general harina, a la sal hecha polvo, al agua huyendo, al vino un exeomo, tan pálida la nieve, y al sol tan arduo. ¿Cómo, hermanos humanos, no deciros que ya no puedo con tanto cajón, tanto minuto, tanta lagartija, tanta inversión, tanto lejos y tanta sed, de sed? Señor Ministro de Salud, ¿qué hacer?
Ah, desgraciadamente, hombres humanos, hay hermanos, mucho que hacer. Vallejo tenía la capacidad de transmitir sentimientos mediante sus escritos, acompañada de un bello mensaje, la cual White describe que el poema Los 9 monstruos se considera una producción violenta que representa el dolor por el cual César Vallejo pasó. En dichos escritos menciona melancólicamente el dolor que siente por dicha injusticia, que finalmente, en sus últimas palabras del poema, nos damos cuenta que aunque sentimos dolor o preocupación, ese sentimiento solo se remonta a ello, el cual menciona que se debe afrontar. Muy buenas a todos, soy el alumno José Andrés Araujo More y tenemos como invitado a Jesús Araujo Valles, soy contador público en la Universidad San Juan Bautista, en la carrera de contabilidad. Muchas gracias por aceptarnos la entrevista, señor Araujo. Queremos preguntarle sobre si cree que usted, el humano, es el propio causante de su sufrimiento. El humano es responsable de sus actos y por consecuencia del sufrimiento o no sufrimiento que eso lo contrae, ¿no? Todo acto tiene un efecto, una reacción, y el ser humano ha ido con el tiempo haciendo su futuro, ¿no? Al futuro que es en estos momentos y lo que vendrá más adelante, ¿no? Lo que se ha hecho años anteriores se ve reflejado ahora y se va a ver reflejado en el futuro. Si queremos hacer un cambio, tenemos que hacerlo en esta época, en este tiempo, para que las futuras generaciones, los futuros humanos que estén en la Tierra, gocen de un mejor mundo, para lo cual ya debemos de ir planificándolo o de ir haciendo los cambios necesarios para revertir las cosas negativas que tiene este mundo, este planeta, ¿no? ¿Cree usted que se pueda revertir esta situación de sufrimiento? Yo pienso que sí es posible revertir. Hay que trabajar mucho, hay que trabajar en varias áreas como humanidad, como seres humanos, para que más adelante se vean los frutos. Pero tal vez ya nosotros no disfrutemos de eso, pero nuestros hijos, nuestros nietos o las demás generaciones que nos van a anteceder sí lo lograrán, ¿no? Muchas gracias, señora Araujo.